2. El clima. Marta Peinado Martín Montalvo. 2. 1. Introducción. Cuando se aborda el estudio de una región, el conocimiento del clima es esencial, ya que nos permite comprender tanto la variedad de sus paisajes naturales como explicar, en gran medida, la actividad del hombre sobre dicho territorio. No son muchos los estudios monográficos que se han publicado sobre el clima de Castilla-La Mancha. Si se trata de obras generales de geografía, donde se describen los climas de España o de la península ibérica y, a su vez, son muchas las obras que tratan este tema con carácter provincial o comarcal. Entre las obras que tiene como objeto de estudio el clima del territorio castellano-manchego, es necesario destacar la obra de Elías Castillo y Ruiz Beltrán, 1981, y las obras de Fernández García, 1985 y 1991. 2. Los factores del clima. El clima de Castilla-La Mancha depende de una serie de factores tanto dinámicos como geográficos. Entre los primeros cabe destacar la latitud. Castilla-La Mancha se encuentra situada entre los 41,17 y los 38,03 de latitud norte, y por tanto dentro del dominio de los climas templados mediterráneos. A su vez, por su posición latitudinal el territorio castellano-manchego se encuentra en el borde meridional de la circulación general del oeste, dentro de la cual se identifica la corriente en chorro o Yete-Stream, cuyas variaciones estacionales en latitud, hacia el sur en invierno y hacia el norte en verano, explican las características de las distintas estaciones. Este desplazamiento es el que condiciona que nos encontremos, o bien bajo la influencia de las masas de aire frío procedentes de latitudes polares en invierno, o bajo las masas de aire cálido de origen tropical en verano, quedando las estaciones equinocciales, otoño y primavera, como estaciones de transición. Asimismo, nuestra situación latitudinal y geográfica, entre dos masas de agua, el océano Atlántico, al oeste y el mar Mediterráneo, al este y entre dos continentes, el europeo al norte y el africano al sur, explica la enorme variedad de masas de aire que afectan a la península y evidentemente también a Castilla-La Mancha, tropical marina, tropical continental, polar marina, polar continental y ártica, cuyas diferentes características térmicas e higrométricas explican los diferentes tipos de tiempo que nos afectan. Estas masas de aire tendrán mayor o menor protagonismo según la posición latitudinal del Yete-Stream. Así pues, son la latitud y la dinámica atmosférica, los factores que explican los rasgos generales del clima de Castilla-La Mancha. Sin embargo, no podemos olvidar la existencia de una serie de factores geográficos que introducen modificaciones y matices de gran significado en el ámbito regional. Destacan así la especial configuración de la meseta, y en concreto de la submeseta sur, cuya elevada altitud media, superior a los 600 m, junto con la peculiar disposición de las unidades del relieve, confieren al clima de Castilla-La Mancha un marcado matiz continental. Como ya se ha descrito en el capítulo anterior, nuestro territorio se encuentra limitado por sistemas montañosos. El sistema central al norte, que con una dirección noreste-suroeste, supone una barrera para los vientos de componentes norte. El sistema ibérico al noreste, con los altos páramos de Molina y los montes universales. El sistema bético al sudeste, con las sierras de Segura y Alcaraz, que dificultan el paso de los flujos de levante y por tanto la influencia del Mediterráneo. En el sur se encuentra Sierra Morena que, aunque no es un obstáculo orográfico de gran envergadura, ayuda a canalizar hacia el interior de la submeseta los vientos del oeste y suroeste, procedentes del océano Atlántico y que penetran por las depresiones del Tajo y del Guadiana. El resultado es que, exceptuando la parte más oriental de estas depresiones, el resto del territorio castellano-manchego queda aislado de los flujos de aire de procedencia marina. Este hecho explica el carácter continental de nuestro clima. La continentalidad es un factor climático de gran relevancia, y se manifiesta por dotar a los climas de una gran amplitud térmica anual, con unos inviernos muy fríos y unos veranos muy cálidos, y por una cierta escasez de precipitaciones ya que, como ocurre en nuestro territorio, las masas de aire húmedas procedentes de océano deben realizar largos recorridos a lo largo de los cuales van perdiendo la humedad. Por último, se debe mencionar la altitud, como factor modificador tanto de las temperaturas, estas descienden con una gradiente de 0,65 oC por cada 100 m de altitud, como de las precipitaciones. Como analizaremos más adelante, las áreas más húmedas de Castilla-La Mancha se corresponden con las áreas topográficamente más elevadas. Esta afirmación, sin embargo, hay que matizarla por la existencia de zonas en sombra pluviométrica, es decir, localizadas a sotavento de los vientos húmedos, lo que implica que a pesar de su elevada altitud apenas reciben precipitaciones. 2. Los tipos de tiempo. La importancia de la localización geográfica de un lugar con respecto al origen de los vientos húmedos nos obliga a exponer, aunque sea de forma breve, la relevancia que tienen los diferentes tipos de tiempo y cuál es su incidencia sobre las temperaturas y precipitaciones, elementos básicos para explicar los climas de Castilla-La Mancha. Los tipos de tiempo se agrupan en dos grandes conjuntos. Los tipos anticiclónicos, con altas presiones y, por tanto, con situaciones de gran estabilidad y ausencia de precipitaciones. Y los tipos ciclónicos, situaciones que se definen por las bajas presiones, por la inestabilidad y la existencia de precipitaciones. En la meseta meridional los tipos de tiempo anticiclónicos dominan en el 61% de los días del año, mientras que las situaciones ciclónicas dominan en el 39% restante. Fernández García, 1985. 168. Nuestra posición latitudinal en el borde de la zona templada y muy próxima a la zona tropical, explica este dominio de los tiempos anticiclónicos. Estos tipos de tiempo dominan en verano, anticiclónico cálido y en invierno, anticiclónico frío, mientras que en las estaciones equinocciales, otoño y primavera, existe un dominio de los tipos de tiempo ciclónicos.
Dentro de los tipos ciclónicos o perturbados dominan los de procedencia atlántica, vientos del oeste, noroeste y suroeste que alcanzan su máxima frecuencia en invierno y tienen un alto potencial pluviométrico. Los procedentes del Mediterráneo son mucho menos relevantes. Su frecuencia máxima es durante las estaciones equinocciales, cuando el gradiente térmico entre las aguas del mar Mediterráneo y las tierras peninsulares es máximo, lo que provoca el aumento de la actividad ciclónica. Fernández García, 1985. 173. El verano es, como ya hemos señalado, la estación en la que dominan los tipos anticiclónicos cálidos. Sin embargo, los tipos ciclónicos no están ausentes, ya que es la estación típica de las situaciones de tormenta. Un hecho interesante a destacar es que a pesar del predominio de las situaciones ciclónicas es primavera y otoño, son numerosas las áreas de la región en que el máximo pluviómetro se da en invierno. Este hecho, como vamos a ver más adelante, se explica por los distintos tipos de tiempo que afectan según las estaciones y por las modificaciones que introduce la especial configuración de la meseta. 2, 4. Los elementos del clima. 2, 4, 1. Las precipitaciones. Al estudiar la pluviometría de Castilla-La Mancha hay varios datos esenciales que destacar. El primero, es la contrastada distribución espacial de las precipitaciones, dentro de unos valores anuales relativamente escasos. Y el segundo, la gran irregularidad interanual de estas. 2, 4, 1, 1. La distribución espacial de las precipitaciones. Respecto a la distribución espacial, las precipitaciones más bajas de toda la comunidad se registran en torno a los núcleos de Hellín y Tobarra, municipios localizados al sureste de la Sierra de Alcaraz, donde la posición a sotavento, más la lejanía del Océano Atlántico, explican los valores inferiores a 300 milímetros. Entre 300 milímetros y 400 milímetros se registran en una ancha franja central que recorre la comunidad con dirección noroeste-sureste, desde la comarca de la Sagra en Toledo hasta la provincia de Albacete, ocupando gran parte de La Mancha y del campo de Montiel. Esta franja se ensancha de forma considerable en la provincia de Albacete, para enlazar con las zonas más áridas de la comunidad, anteriormente citadas. A partir de esta franja, que podríamos clasificar como árida, las precipitaciones van aumentando progresivamente hasta alcanzar los máximos valores en los bordes de la comunidad autónoma, donde se encuentran los principales sistemas montañosos, evidenciándose así, de forma clara, la relación entre topografía y precipitaciones. De este modo, las máximas precipitaciones de la comunidad se dan en nordeste de la provincia de Cuenca, en los Montes Universales, en torno a Tragacete, donde se registran más de 1000 milímetros. También en la Sierra de Ayllón, en Guadalajara, se registran valores próximos a 900 milímetros. Asimismo, se registran valores superiores a 900 milímetros anuales en el noroeste de Toledo, al pie de la Sierra de Gredos y en los Montes de Toledo. En el otro extremo de la comunidad, por el sur, también encontramos valores superiores a 900 milímetros en las sierras de Alcaraz y Alcalar del Mundo. Argellite recibe 929 milímetros anuales. Sin embargo, la altitud no es el único factor explicativo de las diferencias espaciales. Es necesario, a su vez, considerar la localización de los observatorios respecto a la entrada de las masas de aire húmedas, que son las que provocan las precipitaciones. Desde este punto de vista, son las zonas occidentales las más favorecidas por estar bajo la influencia de los vientos del oeste y sudoeste, los más activos desde el punto de vista de las precipitaciones. Así, por ejemplo, se explican las altas precipitaciones de Oropesa que, aunque está tan solo a 425 m de altitud, recibe una media de 667 milímetros anuales. Así se entiende, a su vez, que diferencias de altitud considerables, como los 428 m que separan las estaciones de Ciudad Real, 628 m, y Molina de Aragón, 1056 m, tan solo se corresponda con un aumento de las precipitaciones de 20 milímetros anuales. O que, por ejemplo, la mayor altitud de Albacete, 700 m, con respecto a Ciudad Real, 628 m, no se vea acompañada de un incremento de las precipitaciones, sino que por el contrario observemos un descenso entre las precipitaciones de Albacete y las de Ciudad Real, de 134 milímetros menos de media anual. Todos estos ejemplos reflejan cómo las precipitaciones van disminuyendo conforme nos desplazamos hacia el este de la comunidad. Por otra parte, se debe tener en cuenta el efecto de sombra pluviométrica que se produce en determinadas áreas montañosas, ya que no son pocos los casos en los que, a pesar de la elevada altitud, apenas se registran precipitaciones debido a la localización a sotavento de dichos observatorios. Esta situación se da, por ejemplo, en el norte de la provincia de Guadalajara o en el sur de la provincia de Albacete, donde al sureste de la Sierra de Alcaraz, en torno a los núcleos de Hellín y Tobarra, se registran las precipitaciones más bajas de la comunidad. Fernández García, 1991. 48. 2, 4, 1, 2. La distribución estacional de las precipitaciones en Castilla-La Mancha se pueden distinguir claramente dos tipos de régimen pluviométrico. En la zona occidental, la más afectada por la influencia atlántica, los máximos pluviométricos se producen en invierno. A continuación, la primavera y el otoño son las estaciones más lluviosas, frente al verano que, como en toda el área mediterránea, se presenta como la estación más seca del año, debido a la estabilidad atmosférica que provoca el anticiclón de las Azores que, en esta estación, se sitúa prácticamente en el centro de la península. Las escasas precipitaciones que se producen en el centro de la península. Las escasas precipitaciones que se producen en esta estación son de carácter tormentoso provocadas por el fuerte contraste térmico vertical, lo que da lugar a una fuerte inestabilidad termodinámica que se traduce en precipitaciones y abundante aparato eléctrico. Fernández García, 1985. 173.
Frente a esto, en las zonas central y oriental, en concreto, en las provincias de Guadalajara, Cuenca, Albacete y en las comarcas más orientales de las provincias de Toledo y Ciudad Real, las máximas precipitaciones se registran en primavera y otoño. Estas precipitaciones están ocasionadas por situaciones ciclónicas provenientes fundamentalmente del norte, noreste y noroeste. Las mínimas son, como en la zona occidental, estivales con un mínimo secundario en invierno, más acusado cuanto más nos desplazamos hacia el este, cuadro 2, 1. 2, 4, 1, 3. La irregularidad interanual de las precipitaciones. La irregularidad interanual de las precipitaciones es una característica intrínseca al clima mediterráneo. Como se puede apreciar en la figura 2, 1, donde se han representado las precipitaciones anuales de las estaciones de Cuenca y Albacete, serie 1960-2004, en ambas estaciones hay fuertes variaciones con respecto a la media. En Cuenca la media registrada es de 544 milímetros y en Albacete es de 360 milímetros. En el caso de Cuenca, la diferencia máxima es de 649 milímetros, diferencia entre el máximo de 1969, con 915 milímetros, y el valor registrado en 1983, que es el año más seco de la serie, con tan solo 266 milímetros. En Albacete, la máxima diferencia no es tan acusada, siendo de 364 milímetros, la diferencia entre el valor del año 1989, con 548 milímetros, y el valor registrado en el año 2000, con tan solo 184 milímetros. En tan breve periodo de tiempo es difícil definir ciclos, aunque se llama la atención la mayor duración de los periodos con valores por debajo de la media, a partir de los años 90, especialmente en la estación de Cuenca, donde estos se prolongan entre los años 1991, 1995 y entre 1998, 2001. 2, 4, 2. Las temperaturas 2, 4, 2, 1. Las temperaturas medias anuales en todas las zonas templadas del planeta se repite un ciclo estacional de temperatura, con inviernos fríos y veranos cálidos, que se explica por la perpendicularidad de los rayos solares y la diferente duración del período de insolación. En Castilla-La Mancha, en concreto, las temperaturas medias más bajas se registran durante los meses de enero y diciembre, y las máximas temperaturas medias durante el mes de julio. Sin embargo, dentro de esta regularidad se observan algunas variaciones, que se explican fundamentalmente por dos factores, la continentalidad y la altitud. La continentalidad explica el descenso progresivo de las temperaturas en los meses invernales conforme nos desplazamos de oeste a este. La influencia termorreguladora de las masas de aire precedentes del Atlántico, muy activas en invierno, suavizan las temperaturas en la parte más occidental, afectando apenas a la zona central y oriental del territorio castellano-manchego. Sin embargo, esta influencia termorreguladora no se verifica en verano, ya que la frecuencia de las situaciones del oeste y suroeste es muy baja durante los meses estivales, lo que provoca altas temperaturas en todo el territorio. En cuanto a la altitud, como ya vimos al comentar los factores climáticos, explica el descenso de las temperaturas conforme se asciende la altura. De esta manera, las zonas más frías, tanto en invierno como en verano, se localizan en el noreste de la comunidad, en las provincias de Guadalajara y Cuenca, donde se registran temperaturas medias inferiores a los 4 oC en enero y a los 24 oC en julio. Evidentemente en las cotas más altas, como en la Sierra de Airón, los Montes Universales y la Serranía de Cuenca, las temperaturas descienden de los 0 oC en invierno, 1 alcanzan los 18 oC en verano. Fernández García, 1991. 50. Sin embargo, en los montes de Toledo y en la Sierra de Alcaraz, las temperaturas que se registran no son tan bajas, debido a su menor altitud y también, en el caso de la Sierra de Alcaraz, a su posición más meridional. Por otra parte, en alturas inferiores a los 1000 m, y de forma muy significativa entre los 400 m y los 800 m, se producen en invierno frecuentes inversiones térmicas, es decir, que a media ladera se registra un mayor caldeamiento que en las zonas más bajas de los valles y llanadas, donde se produce la acumulación de aire frío. Esta situación se ve favorecida por la persistencia de las situaciones anticiclónicas. 2, 4, 2, 2. Las oscilaciones térmicas. Uno de los rasgos esenciales de nuestro clima son las fuertes oscilaciones térmicas. Así lo atestiguan numerosos refranes populares que describen el clima castellano-manchego con 6 meses de invierno y 6 de infierno. Las situaciones más extremas se explican por la procedencia de las masas de aire que nos afectan, de manera que en invierno con la llegada de las masas de aire polar o ártico, de componente norte y noreste, se pueden llegar a registrar temperaturas de menos 20 oC en observatorios como el de Albacete. La temperatura mínima registrada en Albacete, dentro de la serie estudiada, fue la del día 3 de enero de 1971, con menos 24 oC. Mientras que en verano, las masas de aire procedentes de África, de componente sur o sureste, provocan olas de calor con temperaturas superiores a los 40 oC en gran parte de nuestro territorio. La máxima absoluta registrada en Albacete fue la del día 17 de julio de 1978, cuando se registraron 42,6 oC. También, aunque menos llamativas, destacan las amplitudes térmicas medias que oscilan entre los 18 oC y los 20 oC de diferencia, entre la temperatura media de enero y la media del mes de julio. Así, por ejemplo, la amplitud media de la serie registrada en Toledo es de 19,6 oC o la de Albacete es de 19,2 oC. Aunque estos valores aumentan cuando en vez de la media de la serie observamos la amplitud media de cada año.
Entonces las amplitudes máximas registradas ascienden en Albacete a 21,9 oC durante el año 1994, en Cuenca a 22,4 oC en el año 1985 y la máxima amplitud de Toledo con 23,8 oC en el año 1970. A escala interanual, y como se observa en la figura 2.2, donde se han representado las temperaturas medias anuales de las estaciones de Toledo, Albacete y Cuenca, las variaciones con respecto a la media son poco acusadas. En Toledo, cuya temperatura media para la serie es de 15,3 oC, la amplitud máxima de 3 oC. En Albacete, donde la media es de 13,7 oC y la amplitud máxima de 3,1 oC. Y en Cuenca, donde la temperatura media de la serie es de 12,5 oC, la máxima amplitud de 3,6 oC. Aunque la serie estudiada no es suficiente para hablar de grandes tendencias, se llama la atención el hecho de que en los tres observatorios analizados se observen dos períodos bien diferenciados, el primero entre los años 1962 en Toledo, 1964 en Albacete y 1965 en Cuenca hasta 1980 con valores por debajo de la media, y un segundo período, a partir de 1980 con valores, en general, por encima de la media. Esta tendencia hacia un mayor calentamiento parece acentuarse en la década de los 90, donde se encuentran los años más cálidos de la serie estudiada. 2.5. La clasificación climática. Entre los distintos métodos de clasificación climática que existen hemos optado por el de Köppen. Este método es de una gran sencillez ya que se basa en la utilización de dos variables elementales, las temperaturas y las precipitaciones. Siguiendo dicho método, prácticamente todo el territorio castellano-manchego queda definido como un clima CS, es decir, un clima templado, con temperaturas medias del mes más frío entre 18 oC y menos 3 oC, y mediterráneo, caracterizado por la sequía estival. Es la altitud el factor que permite distinguir entre un XA y un CSB. El clima XA se define por los veranos cálidos, con temperaturas medias del mes más caluroso superiores a 22 oC, y se extiende por toda la zona occidental y central de la comunidad. Frente a este, el clima CSB se define por los veranos frescos, con temperaturas medias del mes más cálido inferiores a 22 oC. Este clima se extiende por los bordes montañosos de nuestra comunidad y por la zona oriental. Solamente en la parte más suroriental del territorio castellano-manchego aparece una pequeña zona con un clima BSK, es decir, un clima seco estepario y frío. Esta área se localiza al este de la Sierra de Alcaraz, hecho que explica su extrema aridez al estar ubicada en la zona de sombra pluviométrica provocada por dicha sierra.